Políticamente Libres. Hoy tenemos una nueva visita y hoy en el piso está aquí con nosotros compartiendo Alejandra Rojas, la directora de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de la Municipalidad de Paso de los Libres. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Quiero que nos cuentes un poquito, Alejandra, acerca de este importante hecho que es en Paso de los Libres tener esta Escuela Municipal de Artes y Oficios. Contame más o menos cómo está funcionando este espacio. Bien, esta escuela es un hito en la Municipalidad de Paso, en la historia de la Municipalidad de Paso de los Libres. No hace mucho que se inauguró. Y lo importante y destacable es que se ha hecho un convenio con la Universidad Popular del Chaco, en donde se hizo un convenio para 9 oficios. Eso significa que los chicos, las personas que vayan a realizar esos oficios, salgan con una certificación avalada por una Universidad Nacional Popular. Y que eso les permite tener una salida, no únicamente el oficio en sí, sino que su salida laboral sea mucho más valorada, ¿no? Que un título te lo avale una universidad es mucho más importante. Sí. Eso significó que nosotros tuviéramos bastantes reuniones, bueno, ahora con el tema de pandemia a nivel Zoom, con la gente de la Universidad del Chaco, con la rectora, con la vicerrectora, con la secretaría académica, en donde nos explicaban bien cómo funcionaban cada uno de los oficios. Porque, bueno, si me permitís, sí. Hay distintas clases de oficios. Comentanos acerca bien, de eso. El primero que se me viene a la cabeza es un oficio que es, hay uno que es de refrigeración y otro que es de electricidad. Aunque te parezca mentira, lo está dando una chica, una mujer. Yo digo aunque parezca mentira porque inclusive hasta la gente del Chaco les sorprendió. Es Noelia, que está recibida acá en una institución de Paso de los Libres, se ha perfeccionado mucho y tiene a cargo 80 personas a disposición. Un gran número, por cierto. Un muy gran número, que con esto de la pandemia hemos tenido que hacer varias burbujas. Y bueno, te contaba, son 2 de los oficios. Después tenemos maquillaje artístico, tenemos corte y confección, peluquería, tenemos manualidades y otro de los oficios que están muy lindos y es muy requerido es el cuidado de adultos mayores. Qué importante, sobre todo para la contención de los abuelitos en un lugar como Paso de los Libres, que no contaba con esa especialidad necesaria. Con esa capacitación de personas que estén a cargo de eso, ¿no? De llevar a el buen cuidado de los término, abuelos, sobre el cuidado todo. de los abuelitos. No se pretende que salgan enfermeros, porque no va a haber invasión en el cuerpo. Ellos no están capacitados para poner inyección, pero sí todo lo que es el cuidado desde personal, el aseo, las actividades que pueden hacer. Sí hay un módulo que es la reanimación. Yo no sé mucho de ese tema porque soy profesora en Ciencias de la Educación, pero estuvimos manejando el programa. Y de acuerdo a cada uno de los oficios, eso te quería contar. La escuela está abierta para todo el público. Sí. No hay ningún tipo de limitación ni de requisitos. Se aceptan personas, pibas y pibes o personas que no tengan el secundario completo. Pero depende del oficio que se elija, sí. Es las exigencias. No es lo mismo, por ejemplo, que se reciba una persona con un curso de capacitación en manualidades, donde tenés no únicamente manualidades en tela, sino en pinturas, en cerámica, es bastante completo, que lo que se requiere es el primario completo. Que, por ejemplo, el especialista en refrigeración. Ahí ya no, ahí ya se requiere que tenga el secundario completo. Conocimientos previos del área que van a aplicar. Porque en refrigeración tenés que manejar cuentas, números, fórmulas, igual que en electricidad. Sí. Entonces, pero eso no significa que en el momento de la inscripción los chicos no lo tengan que tener completo. Eso te quería contar. La impronta de la escuela es fundamentalmente es una escuela humanista,
en donde cada alumno tiene un nombre y un apellido y una historia fundamental. Esa historia nosotros la vamos siguiendo junto con los talleristas o la gente que está a cargo de los talleres, para que ellos terminen no únicamente su profesión, su oficio que eligieron, sino fundamentalmente su historia escolar. Si hay un chico, generalmente, que nos tenemos muchos, que terminan el 5.º año y terminan debiendo 3 o 4 materias y no las terminan, porque como no es necesario que lo cursen, les queda eternamente y son esa gente que no terminó el secundario. Pero por 2 o 3 materias tienen ese impedimento. Entonces en la escuela se los llama, se los charla, se los incentiva a que terminen su secundario, y inclusive somos nexos para hablar con las escuelas. Tenemos proyectos de armar una biblioteca popular ahí, una biblioteca dentro de la escuela, como tenemos Wi-Fi para que los chicos también puedan usar el Wi-Fi, puedan terminar sus estudios. Eso por un lado. Pero por el otro lado tenemos toda una formación de arte, que nosotros llamamos que es arte. Muy bonita, sí, sobre todas las cosas. A mí me encanta esa parte, porque aparte todo lo que la gente que trabaja con arte tiene un aura, un espíritu, una forma de ser muy, muy especial. Y bueno, contamos con talleres de acordeón, de bajo, de guitarra, de canto y de teatro. ¿Tenés muchos alumnos en esos espacios? Muchos y diversos. Tuvimos que llamar a más profesores porque, bueno, te vuelvo a repetir, con esto de la pandemia tenemos que hacer burbujas y entonces más de 10 chicos no se pueden tener. Así que tuvimos que llamar a más gente, y yo creo que esto de la publicidad y esto de que es gratuito y esto que también los chicos no tienen muchas posibilidades de hacer cosas en estos momentos, y más allá que es, vuelvo a repetir, gratuito, es una buena propuesta para Paso de los Libres. Alejandra, ¿en qué lugar se puede dirigir la gente que quiera integrar cualquiera de estas espacios de artes o de oficios? Nosotros estamos funcionando en la Escuela de Arte y Oficios, que está por calle Yatay, ¿sí?, a la vuelta del ex hospital, pero no recuerdo la dirección. Vamos a decirle entonces así a la gente, es al costadito donde estaba el Hospital Viejo, como decimos todos los libreños. Inclusive pegadito al nuevo asilo, así que estamos ahí, está muy bien señalizada, así que no hay forma de no visualizarla. Y funcionamos de mañana y de tarde, porque es una escuela, así que desde las 7 a las 12:30, 1 nos van a encontrar, y desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Todos esos horarios tenemos cursos. También te quería contar que me estaba olvidando de hay un curso de masajes, que la profesora también está muy, muy formada en distintas áreas, así que no únicamente da masajes, sino que da conocimientos rudimentarios de Reiki, de manejo de energías, así que eso está muy bueno. Una gran oferta, como decías vos, un hecho importante aquí en Paso de los Libres, esta escuela municipal de artes y oficios aquí en Paso de los Libres. Y bueno, muchísimas gracias por haberte acercado al espacio. Seguramente vamos a seguir enterándonos de todo lo que sucede allí en él. Y bueno, agradecerte otra vez por haber acercado hasta aquí, hasta los estudios. ¿Te puedo hacer otra aclaración? Sí, perdón. Decime. No funcionamos únicamente ahí. También funcionamos en el predio de fútbol infantil que está en los barrios. Ah, sí. Y en el barrio de Las Flores. Es decir, pretendemos, de acá a futuro, no centralizarnos únicamente en la escuela, sino poder ir abarcando otras zonas vulnerables de Paso de los Libres, en donde los chicos tengan posibilidad de tenerlas más cerca a estas oportunidades de perfeccionamiento y de conocimiento. Muchísimas gracias. Entonces, gracias a ustedes. Y ahí por haberte acercado hasta acá. Gracias. Seguimos entonces, señor director.
En Políticamente Libres, hoy tenemos una visita que nos acompaña aquí en el piso, la jefa de la Dirección Nacional de Migraciones de la Delegación de Paso de los Libres, Mariela Altamirano. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estamos? Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, un gusto estar acá y felicitaciones por este nuevo programa, porque sabemos que es nuevo, ¿no? Sí, llevamos algunos programitas en el aire ya. Mariela, vamos a empezar a conversar un poquitito aquí. Nosotros siempre conversamos fuera de cámara. Contanos cómo fue llegar a este espacio allí por el mes de marzo, antes de pandemia, a la dirección. Así es, ¿no? Y fue todo un desafío, ¿no? Imagínate que en febrero, pleno carnaval, nosotros acá, tuve, ¿no es cierto?, la oportunidad de viajar a Buenos Aires, de recibir una capacitación muy importante y armar todo un plan sin esperar todas estas cosas que después se nos vinieron, ¿no? Como esta sorpresa de la pandemia. Así que teníamos todo ya armado y de repente en marzo, a pocos días, fue, creo que si no me equivoco, cerca del 16, 17 de marzo, cuando empezó todo esto del virus que comenzó a ingresar a nuestro país y bueno, y ahí nos vimos. Digo nos vimos porque fue todo el equipo de migraciones, ¿no? Todo, desde todos los pasos fronterizos, como así también del aeropuerto, buque, y tuvimos que hacer, bueno, los cambios y adaptarnos a todo esto que se venía. Nosotros desde acá en Paso Los Libres, cuando asumí este compromiso, yo lo que quería era realizar cambios y tratar de, o sea, es lo que hago siempre cuando con mi trabajo, ¿no? Como cualquier persona que ingresa algo nuevo a un trabajo, lo que más quiere es que destacarse, pero en los cambios que le beneficie a todo el equipo. Bueno, de repente teníamos pensado un plan y bueno, esos planes, cuando se te vienen estas cosas, tenés que estar preparado. Lo bueno es que psicológicamente también nos han preparado para asumir este cargo también. Estuvimos varias semanas, ¿sí?, trabajando con psicólogos, eso también nos ayudó muchísimo. Y bueno, eso hizo que cambiemos todo. Empezamos, por ejemplo, para contarte, sí, con el acompañamiento de todo el equipo, que eso también estuvo bueno, porque imagínate alguien nuevo que llega a una oficina, que de repente... Supone muchos cambios para claro, toda la estructura. Era una oficina que más trabajaban, digamos, con las famosas TBF, que se trabaja en realidad también, sí, ¿no? Pero que era prácticamente solo eso. Yo cuando asumí dije, yo no vine a la oficina, a esta oficina o a este lugar, que es un lugar muy importante, muy estratégico para nuestra ciudad, y para todo el país, ¿no? Porque, sí, es una de las aduanas, sí, y exacto, de los lugares más importantes de la provincia. No vine para hacer solo tarjetitas TBF. Entonces, todo el equipo se sumó a las locuras de Mariela, así le decimos, bueno. Y me acompañaron, organizamos lo primero que se hizo, que me pareció bien, fue primero conocer a todos los jefes de todas las áreas, de aduana, del centro de frontera, sí, de gendarmería, y también trabajar, porque eso nos habían recalcado muchísimo en las capacitaciones, que teníamos que trabajar y relacionarnos mucho con los consulados, que eso era como que faltaba. Entonces yo dije, qué mejor que empezar a trabajar con el consulado argentino en Uruguayana. En Uruguayana. El cónsul se sumó a este desafío, dijo, bueno, vamos a ver qué se te ocurre, y vamos a hacerle, me parece que tenemos que dar una charla donde todos empecemos a hablar. Eso estamos hablando de marzo, cuando todavía la pandemia era muy lejana. Previo al Día de la Mujer, que me acuerdo que hasta ahí llegamos a la oficina a festejar, ¿no? El Día de la Mujer, estaba el 8 de marzo, bueno, estaba todo bien. Previo al Día de la Mujer. Entonces organizamos y tuvimos el acompañamiento después, que costó, no te voy a mentir, porque todos decían, no, ¿para qué va a hacer esa charla? Nosotros no tenemos tiempo, Mariela. Digo, me parece que sí, porque el virus puede llegar. No va a llegar, viste que, bueno, sí, uno de esas cosas. Era como muy lejano todo. Claro. El cónsul me acompañó y me dijo, bueno, yo me voy a encargar, me dice, de todo lo que es el tema de salud del lado de Brasil, los profesionales, la Santa Casa, para ver cómo ellos, lo que yo quería saber era cómo ellos se iban a preparar, porque también nos podía servir a nosotros, y cómo nosotros nos íbamos a preparar de este lado en el hipotético caso de que llegue, decíamos así,
Yo pensaba, porque veía en las noticias, de que Sí. en algún momento iba a venir. ¿Por qué? Fíjate que es marzo, la gente todavía, teníamos muchos argentinos que habían viajado. Eso te iba a preguntar, era al mucha la exterior. cantidad de gente que Era estaba muchísima, y desde en después el se Brasil, pudo ¿no? ver a la larga porque fueron muchísimos los repatriados. ¿Te acordás los famosos repatriados? Sí, Entonces, que muchísimos. fue un foco de Sí. bastante trabajo para ustedes Exactamente, y sobre sí. todo de conflicto en todos los ámbitos. Claro, por eso. Entonces, bueno, todo eso se estudió. Bueno, la cuestión que se realizó esa conferencia en la cual participaron las autoridades de salud del vecino país, municipales también, y también, por supuesto, se sumaron de salud en el hospital acá, el doctor Ferreira Dame, se sumó también el médico de Sanidad de Fronteras, los concejales también estuvieron presentes, me recuerdo, fue muy importante porque es como que todos participaron, es como Sí. que después de repente dijeron, bueno, fue importante esta charla. Por lo menos conocimos o sabemos cómo Uruguayana está preparada por si llega, ¿sí? Y bueno, qué cosas podemos tomar del Brasil y bueno, y a ver qué pasa, qué harían en Paso de los Libres en el hipotético caso de llegar. Hasta que llegó, no sé, ¿te acordás de ese famoso alemán? Sí, fuiste uno de los primeros aislados de Paso de los Libres, con el La caso primera, famoso sí, es la- de el visitante que ingresó, Alemán ¿no? que se le ocurrió pasar el puente caminando, era un mochilero. Entonces, y vino, bueno, en ese momento era, viste, todos teníamos miedo. Ya ahí ya Sí. había comenzado el miedo y no se sabía cómo se iba a manejar esa situación. De repente este alemán llega, transpirado, creo que tosió, imagínate lo que fue, ¿no? Para todos los que estaban allí, esa situación. Para mis compañeros. Momento que estaban- complicado para Claro. toda la gente que trabaja en el espacio, Para sobre mis todo. compañeros en la oficina que dijeron, Mariela, ¿qué hacemos con este muchacho? Y yo me lo topo ahí el alemán. Y bueno, aislada, ahí ya. Creo que fui, sí, una de las primeras Uno de los aisladas. primeros aislados Bueno, con el tema del contagio. así que estuve encerrada varios días porque tampoco se sabía, no se sabía cuántos días había que estar. Estuve encerrada, me acuerdo, pero bueno, el hospital, la verdad que no, eso no me puedo quejar porque estuvieron muy atentos en ese momento, el hospital, los mismos, los compañeros de sanidad también, para ver o sea, qué síntomas tenía y demás. Bueno, gracias a Dios dio negativo, pero eran en esos momentos que te acordás que nos hacíamos el PCR y demoraba. Muchísimo tiempo, Mucho hasta tiempo que porque volvía, se se mandaba a mandaba, Buenos Aires, ¿te sí, acordás? era todo Bueno, un todo trámite ese para tema. realizar. Pero bueno, ahí como que empezaron bueno, tenemos que prepararnos. La verdad que esto puede llegar, porque bueno, después el alemán dio negativo, Claro. gracias a Dios, bueno, todo, pero ahí es como que bueno, se empezaron a preparar más en esto de la pandemia. Llegó muchísima gente, ¿no es cierto?, Sí. por este Muchísima paso. gente, porque bueno, el paso no es que se cerró, pero se empezaron a realizar cambios Sí. para la salida. Entonces, por supuesto, imagínate toda la gente que estaba del otro lado, en Brasil o en Paraguay, Uruguay, todos querían volver. Entonces, se repatriaron a muchísimos, Sí. ¿sí? Muchísima gente se repatrió. Cuando culminó el tema de los repatriados, se tuvo que implementar un nuevo plan para ver, bueno, cómo lo vamos a manejar. Y bueno, es que viene la decisión, no solo de migraciones, sino de todos los ministerios, de salud, de Cancillería, ¿sí? De seguridad, de que bueno, era conveniente que los pasos fronterizos, los más de 236 pasos, son 237, terrestres, ¿no? Se cierren para el ingreso de los turistas. ¿Sí? En este momento, ¿cómo se está trabajando en ese espacio? ¿Qué tenemos, en este por momento ejemplo? continuamos con los pasos fronterizos terrestres cerrados para el Sí. ingreso turista. Hay algunas excepciones, no para los turistas, sino por algún caso, por ejemplo, de reunificación familiar. ¿sí? Ajá, eso Que te iba a preguntar. Se vio muchísimo, sí, de padres que estaban del otro lado, por ejemplo en Brasil, y de acá de este lado su mamá y su hijo, y que querían ver a sus hijos, o mucha gente que se quedó sin trabajo en Brasil, muchos argentinos que estaban allá, y que se quedaron sin trabajo y quisieron volver, porque no tenían para comer. Manera de subsistir en un Exactamente, país. no tenían, Ajá. sí, no tenían. Hubo gente que ya no tenía ni para comer, ya estaba viviendo en la calle. Fue una situación, es todavía, ¿no? Porque todavía hay algunos, aunque no los crea, siempre
aparece alguien en el consulado. El consulado argentino, nuestro consulado en Uruguayana, está trabajando muchísimo en eso. Ha tenido familias en el consulado, ¿sí? Viviendo varios días hasta que se realizaran los trámites y demás, porque imagínate toda una situación, muchos argentinos que vivían en Brasil y que se quedaron sin trabajo y tenía que volver la familia completa, ¿sí? Y nosotros en los pasos fronterizos no contamos con los medios como sí contamos en el aeropuerto de Ezeiza, de Buquebus o de San Bernardo, con esos laboratorios específicos donde ahí sí tienen para realizar el PCR y detectar qué tipo de COVID tiene la persona, ¿sí? Claro. Entonces, por eso fue más que se cerró los pasos fronterizos terrestres. Los únicos pasos que están habilitados para el ingreso es Ezeiza, Buquebus y San Bernardo. ¿Sí? Qué situación, Sí, es una situación a todos, porque asumir en un espacio, planificar todo un trabajo y con el tema de la pandemia haber Sí, cambiado exactamente. rotundamente todo lo que se había planificado como trabajo en sí. Sí. Y sí, otra de las cosas que también nosotros tuvimos que cambiar e implementar, que fue el control de la cuarentena, que es lo que estamos nosotros ahora desde Migraciones muy latente. A nosotros sí o sí tenemos que controlar a aquella persona que viene del exterior. Qué interesante eso. Que acá en Paso Sí. Libre tenemos mucha gente. No hacia los transportistas, pero sí ver si se están realizando los cuidados, si están cumpliendo con los protocolos, porque sabemos que tenemos el transporte internacional sí o sí está trabajando, eso no está interrumpido. Pero hay que cuidar a los camioneros. Entonces ver qué tipo de protocolos, el hisopado y demás, que bueno, con eso se está cumpliendo. El tema es los ciudadanos, los que viajaron o los que viajan al exterior y que vuelven por Ezeiza y vienen a Corrientes, son correntinos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la última vez que fue hace 2 o 3 semanas atrás, teníamos mucha gente que habían vuelto de Miami, que eran de Curuzú, de Mercedes, Montecaseros. O sea, lo que quiero decirte es que nosotros no es que solo es Paso de los Libres en nuestra jurisdicción, el cuidado de la cuarentena o nuestro trabajo. Sí. ¿Sí? Hemos viajado hasta Mocoretá, Santo Tomé, Corrientes Capital. Trabajamos muy en forma conjunta con el delegado, que es la Provita. En eso trabajamos muchísimo y nos dividimos. Bueno, yo me encargo de tal jurisdicción, vos te encargas de tal jurisdicción y hacemos el control de la cuarentena de aquellas personas que vienen del exterior y que tienen que cumplir 7 días, además de traer el PCR negativo, además del PCR que se hacen en Ezeiza, Sí. en los laboratorios específicos, tienen que cumplir esos 7 días porque hubieron casos, creo que habrás visto, de casos, de estos últimos 9 casos de la Sí. cepa, que esto fue al 3er día, creo, de haber vuelto del exterior. Uno de Miami y el otro no me acuerdo de dónde había venido, pero la mayoría son de Miami, los que traen la cepa y de Brasil, de Río Janeiro, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que controlar esos 7 días que las personas cumplan a rajatabla, porque es durante esos 7 días, ¿sí?, que los médicos, eso está todo determinado por salud, que se puede, que puede empezar a tener los síntomas, ¿sí?, Claro. por más que haya venido con un PCR negativo. Entonces, eso también nosotros hacemos, el control de la cuarentena de cada uno. Y la última vez tuvimos 42 personas que vinieron del exterior, entre Paso de los Libres y Curuzú, y Bonplan. Y tenemos que ir a controlar. Un trabajo. Sí. Y ahora tenemos los arduo. nuevos, sí, que las listas no van, porque ¿cómo sabemos eso nosotros? Porque la persona que viene del exterior, Inmigraciones lo que implementó fue una declaración jurada, no sé si habrás escuchado, Sí. electrónica. En esa declaración jurada, que no se puede mentir, la persona tiene que detallar, además de todos los datos personales, la dirección donde va a cumplir la cuarentena. Entonces, Migraciones lo que hace, nuestro equipo, es ir a ese lugar donde está declarada el domicilio, que ya nos pasó de que mucha gente pone cualquier otro domicilio. Tal vez al principio habrán dicho, no, pone cualquier domicilio, no pasa nada, no creo que nos vengan a controlar. Mirá si nos van a controlar. Llegó Mariela con su Llegó. equipo a controlar Sí. la A cuarentena. todos, hasta la cónsul, la vicecónsul, a todos. Sí, porque ellos también vienen de Brasil. Es que es una responsabilidad Y que sí. todos deberían de tener como ciudadanos, de saber de Exacto. que hay que cumplir estas
normas sobre Gracias todas a las Dios, cosas. dentro de todo acá en Paso de los Libres no nos pasó, pero sí nos pasó en Corrientes Capital. En Corrientes Capital sí tuvimos más de 12 personas que no estaban cumpliendo con la cuarentena, jóvenes y no tan jóvenes. ¿Y qué que se hace en habían- esos casos, Mariela, por ejemplo? Se hace la denuncia en la justicia Ujú. federal, ¿sí? Y después, bueno, se encarga esa persona, se encargará seguramente, contratará a su abogado para defender, pero tiene su proceso judicial, ¿sí? Porque está incumpliendo una norma, ¿sí? Ujú. Una norma legal, ¿sí? Y que hace a la salud pública. Así que imagínate lo importante que es. Ahora es como que ya la gente, como que se empezaron a asustar, no, para porque Migración está controlando. Por eso es que nosotros divulgamos mucho eso. No, que es lo importante Sí. de que la gente sepa que además de que tiene que cumplir con los Sí. controles y todo lo demás, debe de saber de que tiene que hacer la cuarentena y que se va a controlar y que llegado Claro. el momento van a llegar al domicilio donde esté Sí, le llegamos para que puedan hacer ese. 1, 2 y 3 veces también, porque son 7 días Claro. que tiene que cumplir. Y después, a lo último, se tiene que practicar nuevamente el PCR o llamar al hospital. Ahí el hospital ya se encarga de dar el alta a la persona. Así, y que en eso están trabajando bien. Así que nosotros les controlamos y por último, el hospital determina si le da el alta o no. Estuvieron trabajando también un poquitito con lo que es la gente de ANSES y demás en operativos Los integrales y operativos, demás. ajá. Los operativos, el estado de todos, así Sí. lo llama, porque es a nivel nacional, donde varios organismos nacionales se unen, Ujú. Migraciones también se unió, y cada localidad lo que hace después, cada intendente, en este caso nuestro intendente, gestionó para que también el estado de todos llegue a Paso de los Libres, ¿sí? Por eso realizó este operativo conjuntamente con las oficinas municipales. Migraciones se sumó en un momento, por eso te decía, cuando yo recién llegué, acordate lo que te dije, Ujú. era solo TBF. Sí. Yo dije, yo no vine acá solo para hacer TBF. De repente Migraciones tiene un montón de cosas, tiene un montón de trámites. Hay mucho trabajo en Migraciones que se realiza, ¿sí? No solo los inspectores del paso, sino también en nuestra oficina. Sí. Qué importante, fíjate vos lo que es, que hace al derecho del migrante el tema del DNI. Entonces, en estos operativos, lo que nosotros hicimos a través de Migraciones es que las personas migrantes, lo mismo que hace RENAPER, ¿viste? Sí. RENAPER, el DNI para los argentinos. Bueno, Para los argentinos. nosotros hacemos para los migrantes, ¿sí? Porque los trámites, los DNI, ellos lo hacen a través de nuestras oficinas de Migraciones. O sea que ahí ya tenés el control de la cuarentena, ¿sí? Por un lado, tenés el trámite de los DNI, las radicaciones, ¿sí? Y también estudiar la situación de cada migrante. ¿Por qué digo esto? Tenemos muchos extranjeros, aunque no los creas, en Paso de los Libres, y eso nos vimos también como que asombrados, uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, y muchas personas que están en situación ilegal, que están irregulares en nuestro país. Ajá. No tienen ninguna documentación. ¿Sí? Había una abuela que, si no me recuerdo, 80 y piquito de años, no tenía ni el DNI. Y Entonces hace dije, mucho tiempo que están aquí en el país. hace muchos años, con familia, con su esposo argentino, ¿sabes? Se casó, pero le digo, pero abuela, entonces usted no se jubiló. Y no, me dijo, ¿viste? Extranjeros que trabajan en nuestro país y que tienen el derecho el día de mañana de jubilarse, si no realizan ese trámite ante nosotros, nunca se van a poder jubilar. O bien, tenés lo otro, contratan a los extranjeros, ese también es nuestro otro trabajo. Además de controlar la cuarentena, también vamos a los aserraderos. Hace poco fuimos a 5 aserraderos, así como vos me ves todo. Me 5 imagino. aserraderos, bueno, después ya entendí, dije, bueno, la próxima me vengo de borseo de zapatilla. Bueno, 5 aserraderos, para contactarse había, trabajamos junto con Gendarmería. Nosotros trabajamos mucho con Gendarmería y la Policía Federal y el Juzgado Federal, para ver si había extranjeros que estaban en forma irregular trabajando en esos lugares. No pensé que me iba a encontrar con algunos, la verdad que me encontré. Personas que hace 18 o 20 años que están trabajando en el aserradero y en negro, porque como no tienen la documentación. Claro, no tienen documentos, no tienen nada que Entonces, acredite que están en el país, exactamente. entonces. Esas personas tienen que regularizar su situación, pero ni te digo el empleador. ¿Viste? Entonces, el empleador, yo creo que la mayoría conoce
o sabe que si viene una persona para vos contratar para tu trabajo y no tiene documentación, y si es un extranjero, lo primero que va a decir, me gustaría que regularice tu situación, porque si te tengo en negro me puede venir la DGI, porque nosotros trabajamos también con la FIP. Claro. Puede venir la FIP, puede venir De manera Migraciones, integrada con todo. el Ministerio de Trabajo, que también trabajamos con el Ministerio de Trabajo. Vos andás sumando todo lo que yo te digo, todo lo que vamos haciendo. Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia. Entonces, caemos todos juntos y nos encontramos con esa situación. Si hay extranjeros, Mariela, te toca a vos, los extranjeros, venga para migración. Los argentinos también, bueno, que trabajan en el negro, ahí ya se encarga el Ministerio de Trabajo y la FIP, por supuesto. La FIP de los dos, de ambos. Entonces imagínate todo lo que el peso que le cae a ese empleador. Entonces, qué mejor que o lo manda al extranjero a regularizar su situación, que nosotros lo vamos a hacer cuando la persona viene para regularizar, que eso también es lo que me gustaría decírtelo y sí, que la gente entienda. Nosotros no expulsamos, porque ese era el miedo. Muchos no se querían acercar a nuestros operativos, decían, no, porque me van a expulsar, yo no tengo la documentación. No quiero volver. No quiero, sí. Lo que pasa es que cuando yo recién ingresé a las oficinas, empecé expulsando. Pero bueno, uno ya expulsa, y esto lo digo para que se entienda, ya cuando vos le das varias posibilidades a las personas, ya cuando no viene, no regulariza su situación o comete algún delito, sí o sí, ahí sí se lo expulsa. Pero si está en forma irregular, porque le falta alguna documentación y se acerca a la oficina, nosotros no le vamos a expulsar. De lo contrario, le vamos a ayudar para que regularice su situación. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Por ahí nosotros llegábamos con la camioneta de migración y salían todos a disparar. No, porque nos van a expulsar. No. Y muchas personas que se acercaban al operativo o que le llaman y no, mira, yo no sé, le digo, decime tu nombre. No te quiero dar porque no vaya a ser. No le vamos a expulsar. Vení, acércate y regulariza tu situación. Una cuestión de estar mejor ellos y poder darle mejores condiciones de vida también. Exactamente. Así que eso son algunos de los trabajos que se hacen en migraciones. Muchísimo trabajo que están realizando en esta área, Mariela. Bueno, ¿alguna cosa que podamos añadir a la gente o lo que quieras dejar como mensaje? Porque seguramente te vamos a tener por acá compartiendo más con nosotros. Sí, la verdad que hay muchas cosas que me gustaría contar, pero bueno, ahora estamos más con esto de la pandemia y con los cuidados, entonces nosotros lo que siempre recalcamos mucho a la gente es que trate de no viajar al exterior, salvo por alguna cuestión importante, que se vacunen, ¿sí? Para nosotros también eso es importante, porque todos me preguntan, Mariela, ¿cuándo se va a abrir el puente? Y el puente se va a abrir cuando estemos todos vacunados, ambos países. Entonces, respetemos también, cuidémonos, porque cuanto menos circulación hay, cuanto menos virus tengamos, ahí de a poquito, yo creo que gradualmente se va a abrir esa posibilidad, porque imagínate que hay mucha gente que depende del puente, le digo, ¿no? Que depende de la apertura del puente su trabajo. Históricamente Paso de los Libres vive de lo que va y viene en ese puente, me contaba del comercio. Una de las pasadoras, me dice, yo trabajo como pasadora, cuando van a abrir el puente. Bueno, cuando todos o cada uno sepa lo que tiene que hacer desde su interior para cuidarse, para vacunarse, porque también hay mucha gente que por ahí no se quiere vacunar, bueno, cuando esté todo eso, que yo, si no me equivoco, y si Dios quiere, para septiembre, octubre, puede, porque ya tenemos más del 70%, ¿no? Sí. Vacunados con la segunda dosis. Puede ser, no digo que se abra, porque tampoco es que vamos a abrir, sí, pero gradualmente, se va a poder seguramente se van a pedir requisitos. Las vacunas, seguro. Eso no me quepa duda que se va a pedir. Así que, bueno, eso es un poco pedirle a la gente que respete eso y que se cuide. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio, Mariela, y bueno, y la invitación está hecha para volver todas las veces que quieras compartir con la gente algo. O si quieren ir a visitarnos, estaría bueno. Estaría muy bueno, sí, también ir a visitarlos. visitarlos. Vamos a ir a hacer imágenes por allí.